vamos a compartir intelecto y corazón. Antes de comenzar con el tema de hoy, los invito a suscribirse a mi canal y hacer un clic sobre la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo video. Hoy nuestro tema trata sobre la violencia doméstica. Cuando hablamos de violencia doméstica, tenemos que tener en cuenta que la violencia doméstica no es una disputa, un desacuerdo marital o un problema de manejo de la ira. La violencia doméstica es un patrón de comportamiento que se caracteriza por amenazas y agresiones psicológicas y físicas que una persona ejerce contra uno, varios o todos los miembros de su familia. Por lo general implica un cónyuge o una pareja, pero también puede ser un niño o un adulto mayor de la familia. Y todo esto para establecer su poder y controlar sus acciones y actividades. La violencia doméstica puede incluir varias formas de abuso, como por ejemplo el abuso emocional, también llamado violencia psicológica o emocional. Incluye amenazas, insultos, humillaciones y menosprecios. También puede implicar una conducta controladora, como decirle a la víctima cómo actuar o vestirse y no dejar que vea a familiares o amigos. La intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar y hacer sentir mal e inseguro a la otra persona, deteriorando su valía y por tanto su autoestima. Aquí por supuesto que el maltrato es sutil y es mucho más difícil de percibir. Se manifiesta a través de palabras hirientes, humillaciones, gritos e insultos. La violencia física puede provocar lesiones como contusiones o fracturas. La violencia sexual incluye la agresión sexual. El abuso económico implica controlar el acceso al dinero. El acoso o acecho es el contacto repetido y no deseado que causa temor o preocupación por la seguridad de la víctima. Puede incluir observar o seguir a la víctima. El acosador puede realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes de textos repetidos y no deseados. Muchas veces la violencia doméstica no es reportada. Por eso se hace difícil saber exactamente qué tan común es. Pero sí sabemos que cualquier persona puede verse afectada por esta. La violencia doméstica puede sucederle a hombres o a mujeres de todas las edades y afectar a personas de todos los niveles de ingresos y de educación. Por ejemplo, existe la violencia contra los adultos mayores. Aquí por lo general se presentan dos situaciones. La abuela que se siente esclava, y en este caso va a ser afectada las mujeres adultas que voluntariamente asumen responsabilidades con la familia, y esto lo hacen durante muchos años, por lo que al avanzar en edad se les convierte en una carga excesiva y no expresan que se sienten agotadas por tanto trabajo, o su hijo o ignoran la situación por la que ella está pasando y no le encuentra solución a la situación. La sobrecarga va a provocar y agravar diversas enfermedades comunes, como la hipertensión arterial, la diabetes, los dolores de cabeza, depresión, ansiedad y artritis. Estas manifestaciones no se curan adecuadamente si no se reduce apropiadamente la sobrecarga excesiva. Ocasionalmente puede inducirles hasta el suicidio. Los abuelos que se sienten fantasmas es otra de las manifestaciones. En este caso, los abuelos pasan desapercibidos al ser ignorados. Es como si nadie los viera, además de que tampoco son escuchados. Muchos hijos creen que con solo ofrecerles un espacio para vivir y alimentarlos es suficiente para satisfacer sus necesidades, y no se dan cuenta de que eso es lo de menos, ya que lo que desean estos abuelos es ser queridos, tomados en cuenta, sentirse útiles y amados. Esta violencia contra las personas de la tercera edad los puede llevar a desarrollar una depresión profunda y acarrear múltiples enfermedades, las cuales tienden a agudizarse al no ser atendidas y controladas. La violencia contra la mujer está generalizada en el mundo y abarca a todas las culturas y todos los grupos sociales, independientemente del nivel económico. Se supone que un elevado número de mujeres sufren o han sufrido este tipo de violencia,
pero la mayoría de los casos se desconocen porque no salen del marco matrimonial, ya que casi siempre las víctimas ocultan los hechos por miedo. En la pareja, el maltrato contra la mujer está determinado por la necesidad que algunos hombres tienen de controlarlas y de dominarlas, lo que está avalado por la baja estima que algunos hombres tienen hacia las mujeres, de modo que recurriendo a las amenazas, a los golpes y al desprecio, buscan establecer una relación de dominio. Aunque hay que resaltar que muchas de las veces los agresores suelen presentar alteraciones psicológicas como la falta de control sobre la ira, dificultad para expresar las emociones, incapacidad para la solución de los problemas y baja autoestima. El maltrato psíquico mantenido deteriora la autoestima de la mujer, y cuando éste se llega a conocer, la mujer lleva años sufriendo y muchas veces este se exacerba en el momento de la ruptura, que es cuando se acentúa y suele asociarse al maltrato físico, que puede existir también desde antes, y cuyos rasgos más visibles son los golpes que pudieran terminar en el homicidio. En este caso es cuando dicha situación se sale del marco familiar, del marco de la pareja. En otras palabras, todos se enteran. Los familiares más lejanos, los vecinos, los amigos. Esto es algo serio, ya que cientos de mujeres mueren cada año en todo el orbe como consecuencia de la violencia doméstica. La violencia contra el hombre en la pareja también se presenta ocasionalmente. En este caso, el rol de agresor es tomado por la mujer en las parejas heterosexuales y por otro hombre en las parejas homosexuales. Y aquí también hay que tener en cuenta el entorno social en que se vive y la educación. Como en la violencia doméstica contra las mujeres, la violencia contra los hombres también es un crimen, pero mientras que las mujeres que son abusadas lo reportan a las autoridades, muchos hombres que experimentan dicha violencia con frecuencia sufren el estigma social de la falta de hombría que pone en duda su masculinidad, rebajándola y por tanto, basado en dichos prejuicios, no hacen la denuncia a las autoridades por temor a las burlas y al rechazo de sus familiares y de sus amigos. Los niños que suelen estar presentes durante la violencia pueden sufrir problemas emocionales y de comportamiento. Los investigadores indican que la violencia en la familia afecta a los niños de tres maneras: en la salud, en la educación y en el uso de la violencia en su propia vida. Se ha comprobado que los niños que vivencian la violencia manifiestan un grado mayor de depresión, ansiedad, síntomas de trauma y problemas de temperamento. Ahora, ¿cuáles son las señales de que alguien es víctima de violencia doméstica? Si crees que un ser querido está siendo víctima de la violencia doméstica, te invito a que aprendas a detectar los signos. ¿Tiene cortes o hematomas inexplicables? ¿Evita a los amigos, familiares y actividades que antes le gustaban? ¿Busca excusas por el comportamiento de su pareja? ¿Se ve incómodo o temeroso o temerosa con su pareja? ¿La pareja de su amigo o ser querido le grita o se burla de ella? ¿Intenta controlarla tomando todas las decisiones? ¿La chequea en el trabajo o en la escuela? ¿La obliga a hacer actos sexuales que no quiere hacer? ¿La amenaza con lastimarse a sí mismo si quiere separarse? Si usted está siendo víctima de violencia doméstica, ¿qué puede hacer? Si su integridad y seguridad está en peligro, llame al 911. Si no está en peligro, entonces usted puede obtener atención médica si tiene lesiones o fue agredida sexualmente. Puede llamar a la línea de ayuda contra la violencia doméstica al 1-800-799-SAFE o 7233, la cual es gratuita y además la llamada va a ser anónima. Allí también puede averiguar dónde puede obtener ayuda en su comunidad. Debe preparar un plan de seguridad para irse porque la violencia doméstica generalmente se agrava. Piense en un lugar seguro para ir y todas las cosas que necesitará cuando se vaya. Debe conservar todas las evidencias del abuso, como fotos de sus lesiones, mensajes de texto amenazadores,
correos electrónicos y guardarlos en un lugar seguro al que solo usted pueda acceder. También puede hablar con alguien de su confianza. Este puede ser un familiar, un amigo o un compañero de trabajo o su líder espiritual. Y sobre todo considerar obtener una orden de restricción para protegerse. Ahora otra pregunta, ¿cómo podemos ayudar a alguien que es víctima de la violencia doméstica? Diciéndole a nuestro ser querido que no es correcto el modo en que está siendo tratado, ni tampoco es saludable, y que lo que le está sucediendo no es su culpa. Llamar al 911 si hay peligro de inmediato, estar atento a las señales de abuso que antes mencionamos, conocer las direcciones y los números de teléfono en la comunidad para compartir la información con la persona si está lista para ello. Establecer también un tiempo para hablar, en un lugar seguro y privado. La pareja de su ser querido puede tener acceso a su teléfono celular o computadora, así que tenga cuidado al compartir información por mensaje de texto o correo electrónico. Establecer un plan de seguridad si su ser querido está listo para dejar a su pareja abusiva. Ayúdele a hacer un plan para salir de la relación de la manera más segura posible. Un consejero de violencia doméstica puede ayudarle a preparar este plan. Y así llegamos al final de esta charla sobre la violencia doméstica. Si disfrutaste de este vídeo, deja tu comentario, dale me gusta y por favor no te olvides de compartirlo. Y para ver más vídeos en mi canal, haz un clic sobre el botón de suscripción y también otro clic sobre la campana de notificaciones. Los espero la próxima semana. Un abrazo a todos.